Buenas, mi nombre es Cristina Navarro. En este video voy a abordar el tema del desarrollo del cerebro. Voy a compartir la pantalla. Primero que nada, vamos a definir al ser humano como un ser biopsicosocial. Esto significa que es producto tanto de factores biológicos como psicológicos y sociales. Los trastornos del neurodesarrollo devienen de tanto de factores genéticos como del medio ambiente, ¿verdad? Y por medio ambiente vamos a definir tanto el medio ambiente social, o sea, donde la persona se desarrolla, y el medio ambiente físico, ¿verdad? Estar, por ejemplo, expuesto a contaminantes o ese tipo de cosas. ¿Por qué la genética es tan importante? Bueno, porque el desarrollo del sistema nervioso va a estar orquestado desde los genes. Cualquier tipo de alteración que ya esté presente en los genes, pues va a afectar el desarrollo del cerebro o en la interacción con el medio ambiente, esa alteración puede maximizarse o minimizarse, ¿verdad? Y luego también en la interacción con el medio pueden ocurrir algún tipo de alteración del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, que un niño sufra una caída, un trauma cráneoencefálico y eso obviamente va a repercutir en su desarrollo. Entonces, vemos que realmente las causas de todos los trastornos del neurodesarrollo son múltiples, ¿verdad? Esta es una lista de trastornos que vienen de un desarrollo atípico del cerebro. Los primeros cuatro, el síndrome de Fragile X, el síndrome de Down, el síndrome de Williams y el síndrome de Rett, devienen de un factor meramente genético. Todos estos son trastornos del neurodesarrollo, sin embargo hay algunos que van a estar en el DSM-5, otros no, porque, por ejemplo, en el caso de los primeros cuatro, se explica mejor cómo condiciones genéticas y por lo tanto se pueden diagnosticar a través de un examen genético. Lo que todavía permanece en el DSM-5 es porque todavía se requiere una evaluación de tipo cognitivo, conductual, emocional, ¿verdad? Entonces, todavía no contamos con un examen médico que nos pueda diagnosticar ese tipo de trastornos. Sin embargo, sí son trastornos del neurodesarrollo y de hecho tienen relación con los trastornos del neurodesarrollo del DSM-5 porque, por ejemplo, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual, seguido del síndrome de Fragile X, ¿verdad? Entonces, vemos que sí tiene una relación. O, por ejemplo, el síndrome de Williams tiene comorbidad con trastornos de ansiedad y con TEA. Igual el síndrome de Fragile X tiene una alta comorbidad con TEA y así, ¿verdad? El síndrome de Rett estuvo en el DSM-4, pero fue sacado para el DSM-5 porque se descubrió la causa genética específica que ocasiona el trastorno y por lo tanto con un examen genético ya podemos diagnosticarlo. Y por eso ya se explica mejor como una condición genética y se sacó del DSM-5. Sin embargo, es un trastorno de neurodesarrollo. El síndrome de alcoholismo fetal es un trastorno que viene es una causa, tiene una causa adquirida, digamos, es adquirido. No, el niño no tiene ninguna alteración genética, sin embargo, la ingesta de alcohol en la madre va a tener un impacto sobre su desarrollo. Entonces, vemos que aquí viene de un proceso medioambiental intrauterino. Entonces, bueno, aquí hubo una condición específica que alteró el desarrollo y que tiene que ver con un proceso medioambiental. La parálisis cerebral puede ser tanto por un proceso de un evento que ocurrió y puede ser adquirido, a como también tiene puede haber alguna causa genética, ¿verdad? Que lo ocasionó. Por ejemplo, si el niño sufre, si hay sufrimiento fetal a la hora del nacimiento, por ejemplo, que hubo falta de oxígeno, puede generar una lesión que devenga parálisis cerebral. Eso sería una causa adquirida.
Luego, la epilepsia, la esquizofrenia, el trastorno espectro autista, el trastorno de déficit atencional y hiperactividad, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo, todos estos se tiene, digamos, alguna idea de que hay un componente genético asociado al trastorno. Sin embargo, también la interacción con el medio juega un rol importante. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, hay personas que pueden tener la propensión genética a la esquizofrenia y de hecho ya al tercer mes de gestación se puede ver la alteración en el desarrollo del cerebro. Sin embargo, con la interacción con el medio, la presentación clínica puede darse o no puede darse. Es decir, no todas las personas que tienen propensión genética a la esquizofrenia van a desarrollar el cuadro clínico completo. Entonces, vemos aquí donde que el medio ambiente de verdad cumple una función importante, igual en todos los demás trastornos. La, la, la interacción con el medio puede potencializar o minimizar la aparición de ciertas condiciones. Entonces, esto es importante saber. Por ejemplo, con el trastorno espectro autista ya se tienen algunos genes candidatos, bastantes identificados. Sin embargo, todavía no se sabe claramente de qué manera estas alteraciones tienen que ver con el trastorno, desarrollan el trastorno, y cuando ya se sepa claramente qué es lo que ocurre a nivel de genes y ya se pueda diagnosticar a través de un examen genético, el trastorno espectro autista va a ser sacado del DSM y se va a explicar como una condición genética, pero todavía eso no ha ocurrido y todavía requiere una evaluación eh, psiquiátrica, psicológica o neuropsicológica para ser diagnosticado. Para entender el cerebro infantil no lo podemos hacer desde lo que sabemos del cerebro adulto, porque funcionan de diferente manera. El cerebro infantil está mucho menos especializado que el del adulto, por lo tanto es bastante diferente, funciona diferente. Y hay algunas áreas funcionales que durante el proceso de crecimiento van a cambiar de un lugar a otro. O sea, van a haber procesos que están controlados en un lugar y en adolescencia va a cambiar a otro lugar. Entonces, por eso es bastante diferente. Es súper importante conocer la trayectoria del desarrollo tanto sin alteración como con una alteración cuando se da un desarrollo atípico. Y es importante saber en qué momento se dio la alteración, cómo se da y por qué se da y qué pronóstico tiene esa persona, ¿verdad? Entonces es importante conocer cuál es la trayectoria, tanto de un desarrollo sin alteración como en caso de un trastorno. Y es importante también identificar factores protectivos y factores de riesgo. En esta imagen vemos cómo se da el desarrollo tanto del cerebro como de la médula. Ambos se dan a partir de lo que se llama el tubo neural. El tubo neural en la parte superior va a cambiar bastante y va a desarrollar lo que es el cerebro. El cerebro llega hasta cierto punto y empieza como a arrugarse. Esas arruguitas en realidad se llaman surcos y giros. Corresponden a áreas funcionales del cerebro. Y estas se dan porque es un proceso de especialización del cerebro. Es importante para delimitar esas áreas funcionales. Es una forma de compartimentar ciertas funciones. Y también se da porque el cerebro ocupa un espacio bastante limitado, ¿verdad? Entonces, esas arruguitas les permite como economizar espacio y caber en ese lugar, ¿verdad? Entonces, se da por esas dos razones. Una forma por especializarse y para caber en el cráneo. Como les había dicho anteriormente, el cerebro y la médula espinal van a surgir a partir del tubo neural. En la parte superior del tubo neural van a surgir tres protuberancias. De esas tres protuberancias se va a desarrollar lo que es el cerebro. Esas protuberancias se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y tallo cerebral. Estas a su vez se van a dividir en otras áreas, ¿verdad? Del prosencéfalo van a surgir el telencéfalo, el rinencéfalo y el diencéfalo.
El mesencéfalo queda igual y del tallo cerebral va a surgir lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Y a partir de esas estructuras van a surgir las estructuras que quedan al final, ¿verdad? Por ejemplo, el telencéfalo va a formar lo que es la corteza cerebral, el rinencéfalo va a formar lo que es el sistema límbico y así, ¿verdad? En el tallo cerebral también va a surgir lo que es el cerebelo. En esta imagen podemos ver ejemplificado lo que les acabo de decir, ¿verdad? Cómo a partir del tubo neural van a surgir estas tres protuberancias y a partir de estas se van a subdividir en otras estructuras y esas van a dar lugar a las estructuras finales que conocemos, ¿verdad? En el proceso de desarrollo del cerebro es importante conocer estos conceptos, lo que es neurulación, también neurogénesis, nacimiento de células, que es la neurogénesis, la migración celular, la diferenciación de células, la maduración, sinaptogénesis, muerte neuronal y poda y mielogénesis. Vamos a ir hablando cada uno de esos conceptos. La neurulación es el proceso por el cual se da la formación del tubo neural. A partir del cigoto, ¿verdad? Que es cuando ya se unen el espermatozoide con el óvulo, se va a formar el cigoto que tiene 3 capas, ¿verdad? Cada una de estas capas va a corresponder a órganos específicos posteriormente, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir del ectodermo se va a formar lo que es la piel y el sistema nervioso. De hecho, hay una gran relación entre la piel y el sistema nervioso porque en laboratorio se ha logrado reproducir este proceso a partir de células de la piel. Se ha logrado hacer estructuras neuronales y células neuronales a partir de la piel. Lo que sucede es que en el ectodermo empieza a hacerse como una hendidura. Esa hendidura va a tender a cerrarse y a separarse del ectodermo y formar una estructura independiente. Y ya este punto es un punto de vulnerabilidad, donde pueden ocurrir alteraciones. Por ejemplo, la espina bífida es un trastorno de cierre del tubo neural. Después, a partir del tubo neural empieza una proliferación de células, ¿verdad? Al principio surgen células indiferenciadas, pero después se diferencian en neuronas progenitoras y células gliales. Estas células después tienen que migrar hacia su lugar correcto y esta migración sigue concentraciones químicas. Las neuronas progenitoras tienen que estar en un lugar específico. En el cerebro hay alrededor de 25 tipos de neuronas y su función es diferente. Algunas van a estar especializadas en procesos inhibitorios, otros en procesos excitatorios, etc. Entonces, es importantísimo que la neurona esté en el lugar que le corresponde. Ya este también es un punto de vulnerabilidad, cuando una neurona está en un lugar que no le corresponde. Todas las neuronas van a surgir, van a migrar siguiendo concentraciones de cierto químico. El BMP se va a liberar desde la parte dorsal o arriba, ¿verdad? Desde la parte superior, y se va a difuminar hacia abajo. El SHH va a liberarse de manera ventral y va a difuminarse hacia arriba. Las diferencias de las concentraciones de esas proteínas va a ir estableciendo patrones específicos que les va a gustar mucho a unas neuronas y a otras las va a repeler. Entonces, así es como el sistema nervioso termina estando organizado en capas siguiendo una direccionalidad específica que va de dorsal a ventral. Este es un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Vemos cómo el BMP se produce en la parte superior y se va a difuminar hacia abajo, y el SHH va a producirse desde la parte inferior y va a difuminarse hacia arriba, y dependiendo del lugar de la neurona, así se va a quedar en un lugar u otro, ¿verdad? La migración celular se da gracias a las células gliales radiales, ¿verdad? La neurona se va a pegar a esa célula y va a ir subiendo o bajando de acuerdo a la posición que le corresponde,
¿verdad? La forma de la neurona también va a ir cambiando de acuerdo al estadio donde está, ¿verdad? Cuando está migrando tiene cierta forma que le permite migrar. Cuando ya está en su lugar que le corresponde va a tener otra forma y así, ¿verdad? A partir de las neuronas que las neuronas progenitoras, cuando empiezan a migrar al lugar específico que les corresponde, ahí empieza un proceso de división celular. Se da dos tipos de división, lo que es la división simétrica, que es cuando la neurona progenitora va a producir más neuronas progenitoras. La división asimétrica es cuando la neurona ya empieza a producir neuronas que no pueden reproducirse. Este proceso va a estar casi completado antes del nacimiento. Y una vez terminado, ya las neuronas no van a tener capacidad de reproducirse. Ha habido todo un debate de si existe neurogénesis adulta. Se ha descubierto que sí, todavía hay neurogénesis adulta, pero solo en 3 lugares muy específicos, donde las neuronas, por la posición en la que están, están muy expuestas al medio y por lo tanto van a sufrir más agresión y por lo tanto se requiere un reemplazo de esas neuronas. Por ejemplo, en los bulbos olfatorios, donde es la neurona la que eh, la que recibe la molécula de olor, ¿verdad? Está muy expuesta al medio ambiente y por lo tanto ahí se da un reemplazo de neuronas, pero son lugares muy específicos y de un tipo de neuronas muy específicas, ¿verdad? Hay otros lugares donde, bueno, en la mayoría del cerebro no se da neurogénesis y si hay algún tipo de agresión o derrame o lo que sea, ya no se van a poder, digamos, una vez que hubo muerte neuronal, ya no van a poder reproducirse, pero bueno. Estos son algunos tipos de neuronas para que vean que pueden ser bastante diferentes en su forma. Y estas son las células gliales. Las células gliales son células de soporte en el cerebro. Por ejemplo, la microglía es parte del sistema inmunológico, va a proteger al cerebro de patógenos y también es la encargada como de limpiar el cerebro de células muertas, ¿verdad? Los astrocitos son las encargadas de mantener con vida la neurona. Acordémonos que la neurona no se puede mezclar con la sangre, no podría estar conectada al vaso capilar directamente. Entonces son los astrocitos los que están conectados a los vasos capilares y le envían oxígeno y nutrientes a la neurona. O sea, su función es mantenerla viva. Los oligodendrocitos, así como las células Schwann, forman la vaina de mielina. Sin embargo, los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central y las células de Schwann van a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico y las células ependimarias lo que hacen en el cerebro es formar como barreras, ¿verdad? Para proteger, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo del cerebro, ¿verdad? Es un ejemplo. Aquí vemos qué tan diferentes pueden ser una neurona de otra, ¿verdad? Aunque en todos tengan las mismas estructuras, vemos que su función y su forma es diferente. Las células piramidales son las que hay en mucho mayor cantidad en el cerebro, tienen una función específica. Las células de Purkinje van a estar específicamente en el cerebelo y vemos que tienen un árbol dendrítico mucho más denso porque tienen otra función. Entonces esto es importante. Si una neurona que no le corresponde estar en un lugar está en ese lugar, pues entonces va a generar problemas también. El crecimiento axonal es cuando a partir de que las neuronas están en su lugar y ya están ubicadas y diferenciadas, ellas va a crecer como una especie de manita que se llama cono de crecimiento. Esta se va a ir moviendo y va a ir alargando el axón buscando conectarse con otras neuronas. También otro punto de vulnerabilidad importante es que es vital hacer las conexiones correctas. Cada neurona va a ir segregando cierto tipo de químico que va a atraer a unas neuronas y va a repeler a otras. Entonces, las neuronas van a buscar conectarse con las neuronas con las que tienen afinidad y entonces a partir de ese cono de crecimiento van a surgir las terminales sinápticas
y también el cono de crecimiento le va a permitir a la neurona moverse. Esta es una imagen que ejemplifica lo que les acabo de decir. Vemos cómo le crece una manita y esta va alargando el axón para buscar conectarse con las neuronas con las que tiene que hacer conexión. Seguidamente, a partir de que ya se va desarrollando y fortaleciendo las neuronas y van creciendo las dendritas, van a surgir las espinas dendríticas, que son como unos pequeños dedos que se agarran de los axones de otras neuronas para hacer sinapsis. Aquí vemos una foto de una neurona real y vemos las espinas dendríticas. Hay muchos tipos de espinas dendríticas, ¿verdad? Básicamente sirven durante la sinapsis. Cuando ya las neuronas han alcanzado cierto desarrollo, y ya se han conectado con otras neuronas, van a desarrollar un montón de conexiones, ¿verdad? A partir de los rastros químicos que ya les había mencionado. Al principio van a producirse gran número de conexiones y se van a dar las primeras sinapsis. Van a ser como intentos de comunicación de las neuronas, ¿verdad? Para ver si funciona la comunicación. Al principio es como un ejercicio. Va a haber un número exuberante, exagerado de conexiones. Sin embargo, tiene que haber un número correcto de conexiones para que el cerebro pueda funcionar. Por eso es que se da lo que se llama el proceso de poda. Cuando, digamos, las conexiones deficientes se van a ir eliminando y solo quedan las conexiones exitosas y fortalecidas y consolidadas. Aquí vemos un poco lo que les acabo de explicar. Esto se llama crecimiento regresivo. Al nacimiento, los niños van a tener pocas conexiones neuronales. Después, hasta los 6 años, van desarrollando esas conexiones y a los 6 años tienen un número exuberante de conexiones. Sin embargo, algunas son necesarias, otras no. Esto puede verse como una pérdida, pero no es una pérdida. El proceso de poda súper importante para la efectividad de la comunicación y la eficiencia del cerebro como tal. Entonces va a haber un proceso de poda donde solo quedan las conexiones que requerimos, ¿verdad? Más o menos a los 14 años ya están las conexiones que se requieren. Entonces vemos que se van eliminando. Esto es parte del proceso de especialización del cerebro. Tener un número exagerado de conexiones afecta el proceso de comunicación neuronal, va a generar lo que se llama excitabilidad. Por ejemplo, en el autismo podemos encontrar algún grado de excitabilidad debido a conexiones, ¿verdad? Que interfieren en los procesos de comunicación. Entonces, es importante el proceso de poda. Las células que se disparan juntas van a permanecer conectadas. La repetición de un estímulo de una neurona a otra va a producir cambios metabólicos en ambas y eso las va a mantener unidas. Lo que no se usa se pierde. La mielogénesis es el proceso por el cual se da la formación de la vaina de mielina, que es básicamente un aislante para el axón. La mielina no va a cubrir todo el axón, sino que deja espacios por donde hay intercambio de iones con el medio. Aquí lo vemos. Gracias a esos espacios, la conducción eléctrica se hace más rápida y eficiente. Por lo tanto, se va a mejorar lo que es la comunicación neuronal. Este proceso inicia en la etapa embrionaria, pero va a culminar hasta la adolescencia. La mayoría de la mielinización se da prenatalmente. La mielinización es súper importante para la consolidación de funciones. Por ejemplo, aunque un niño antes del año tenga todas las conexiones necesarias para empezar a caminar, por ejemplo, no va a caminar o no va a lograr esa habilidad hasta que esos axones de esas neuronas estén mielinizados. Es por esto que el grado de mielinización va a corresponder al grado maduracional. No se va a poder consolidar ciertas funciones hasta que todos los axones estén mielinizados. Respecto a la plasticidad cerebral es el proceso por el cual el cerebro se va cambiando
para adaptarse al medio. El proceso donde más plasticidad cerebral se da es obviamente en el proceso de formación del cerebro, o por lo menos antes de los 6 años, es donde van a haber los cambios más fuertes, más drásticos, ¿verdad? En esto es importante diferenciar los tipos de sinapsis que se van a dar. Por ejemplo, algunas sinapsis son independientes de la experiencia, es decir, van a estar programadas a funcionar y desarrollarse sin que medie estimulación del medio. Por ejemplo, qué sé yo, las sinapsis que se requieren para controlar los latidos del corazón o la respiración, por ejemplo. Otras sinapsis son expectantes de la experiencia, es decir, que aunque se dan de manera espontánea, requieren estimulación del medio para fortalecerse y consolidarse. Por ejemplo, la corteza visual. Los niños ya tienen toda la estructura sináptica necesaria para poder ver. Sin embargo, si no recibiera estimulación del medio, eso se perdería. Se ha hecho estudios donde se les ha tapado un ojo a un gato desde el nacimiento y luego se les quita el parche y se dan cuenta que ese ojo nunca va a poder ver bien porque no recibió la estimulación del medio necesaria para que esa función se consolidara y se especializara, ¿verdad? Porque al principio los, los, eh, los organismos que crecen, nacen con una vista bastante limitada. Es gracias a la estimulación del medio que se va como afinando esa habilidad visual, ¿verdad? Por ejemplo, los niños nacen con un campo visual bastante limitado, pero gracias a recibir la luz y la estimulación del medio, ese campo visual se va ampliando, se va complejizando. Estas son ese tipo de sinapsis expectantes de la experiencia. Si no recibieran esa estimulación, se perderían esas conexiones. Por último, están las sinapsis dependientes de la experiencia, es decir, se requiere de la estimulación del medio tanto para iniciar a conectarse como consolidarse. Por ejemplo, si una persona aprende a tocar piano, va a generar las conexiones que requiere para esa habilidad y se va a ir fortaleciendo la habilidad a partir de la práctica. Eso a nivel de cerebro significa que el cerebro se va a modificar. Casi todo el aprendizaje que nosotros recibimos en una educación formal tiene que ver con conexiones dependientes de la experiencia, ¿verdad? Toda la sinapsis requiere información tanto de sinapsis como de poda para que se vaya eh, eh, afinando esa habilidad. Las redes neuronales se conforman gracias a la incorporación tanto de nuevas sinapsis como de poda. Si existe poda de sinapsis, ¿por qué el cerebro humano va a crecer en volumen hasta la adultez? Bueno, esto se debe a que el soma de las neuronas, o sea, el cuerpo neuronal va a crecer, va a haber más proliferación de dendritas, va a crecer la densidad de las dendritas, va a crecer el número de sinapsis, va a haber más número de células gliales, la red circulatoria del cerebro también va a crecer y se va a enriquecer. Aquí vemos cómo el cerebro, conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, va a ir perdiendo densidad en la materia gris. Esta pérdida de densidad en realidad es eh, lo que, lo que está sucediendo es que el cerebro va adquiriendo más especialización y eficacia, ¿verdad? Si hay demasiadas conexiones, demasiadas neuronas, demasiado todo, pues eso va a interferir en el funcionamiento del cerebro. Entonces se va a ir eliminando lo que no se ocupa para ser más específico, más especializado, más eficiente. Entonces esa pérdida de densidad de materia gris la vemos desde cómo se va dando a partir de los 5 años hasta los 20 años. Este es un resumen de todo lo que les he venido explicando. A partir de la semana 6 de gestación va a haber el nacimiento de neuronas, va a iniciar inmediatamente el proceso de migración celular, se va a dar a partir de más o menos la semana 18
el crecimiento dendrítico y axonal. También posterior se va a dar la muerte celular programada y también la poda. También se da producción de sinapsis. La mielinización va a empezar antes del nacimiento, ¿verdad? Y va a continuar hasta la adolescencia. También el proceso de eliminación de sinapsis se va a dar alrededor de los 6 años. La flecha continua indica que este proceso se da en la mayoría de neuronas. La discontinua menciona que se da solo en ciertos tipos de neuronas. Entonces vemos, eso es como un resumen de todo lo que les he venido explicado. Bueno, básicamente eso sería. Muchísimas gracias por, ojalá les haya gustado esta clase y espero que haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias.